Estadística descriptiva. Medidas de dispersión. Generalmente cuando se buscan noticias o se reportan algunos resultados, sobre todo divulgación, se le da demasiada importancia al promedio y solo se reporta el promedio, que sí es importante, pero no es lo único. Por ejemplo, tenemos esta noticia que dice: este invierno lloverá más que el año pasado, pero menos que el promedio. ¿Qué significa eso? Esto puede ocurrir si llueve la misma cantidad todos los días del año, o si un día llueve todo lo que va a llover en el año y los demás días no llueve nada. Esas dos situaciones son muy distintas y darían el mismo promedio si repartimos la cantidad de lluvia a lo largo de todos los días. Entonces es importante ver cómo se va a repartir o cuál es el valor de las unidades y qué tan dispersas y cuánta variabilidad hay. Lo mismo la noticia que está a la derecha: estacionamientos representan un promedio de 12% de los ingresos de un edificio de oficinas. Esto es el promedio, pero puede haber edificios de oficinas donde el estacionamiento represente el 80% de los ingresos y otros donde represente el 1%. No todos representan exactamente el 12% de los ingresos. Entonces es también importante ver esa variabilidad, y eso es lo que se mide con las medidas de dispersión. De hecho, para la estadística, sí es importante las medidas de tendencia central, pero las medidas de dispersión son el alma y el corazón de la estadística. En primer lugar, porque si no hay variación, no hay estadística, no hay precisamente variables. Si todos fuéramos clones, o si todas mis unidades son clones e idénticas, pues entonces ya no hay nada que medir, no hay nada que estimar. Y la variabilidad en realidad es más importante que la centralidad. Por ejemplo, en este diagrama que tenemos abajo, tenemos el mismo centro, pero una dispersión muy distinta. Entonces, ¿qué hacemos con la variación en estadística? Primero es medirla, tenemos nuestras medidas que vamos a ver, pero también comparar la variación entre diferentes poblaciones. Queremos a veces reducir esa variación cuando estamos midiendo datos, tomando datos, y también saber de dónde viene esa variación, qué es lo que está generándola. Y esas son las preguntas estadísticas básicas. La primera medida y la más básica de dispersión es el rango o la amplitud, que es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de nuestros datos. Es muy básico y no da tanta información sobre la distribución. En este caso, en este diagrama tendríamos el mismo rango, pero como podrán ver, los datos se distribuyen de forma muy distinta. Antes de pasar a ver el concepto de varianza y desviación estándar, vamos a ver lo que es la desviación. Cada dato tiene una diferencia con la media. Esa es la desviación, la diferencia entre el valor de ese dato y el valor de la media. Hay datos muy grandes diferentes a la media que tienen desviación positiva y valores por debajo de la media que tienen desviación negativa. Si sumáramos esas desviaciones, darían 0. Entonces, la desviación en sí no es una medida de variación. Pero podemos usar esas desviaciones para calcular la varianza, que sí es una medida de dispersión. ¿Para qué? La suma de las desviaciones, no de 0, las elevamos al cuadrado. Entonces todas se convierten en positivas, las negativas se hacen positivas y la suma ya es positiva. Y luego dividimos esa suma entre el número de observaciones menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque da una mejor estimación de la varianza que si lo hiciéramos solamente entre el número de observaciones. Entonces, la varianza ya es una medida de dispersión que está basada en las desviaciones. Generalmente la varianza se calcula con una hoja de cálculo, pero si quisiera calcularse a mano, esta es una fórmula básica y sencilla para calcularla, que solamente usa la sumatoria de los datos y la sumatoria de los datos al cuadrado. La varianza es un parámetro. Si pudiéramos calcular la desviación de todos los datos de la población respecto a la media, obtendríamos la varianza. Pero podemos sacarla de una muestra y entonces se convierte en un estadístico. La varianza como estadístico se representa como una S al cuadrado. Como los datos de desviaciones las elevamos al cuadrado,
entonces la varianza está en las unidades de esa variable, pero elevadas al cuadrado. Si nuestra variable era edad en años y teníamos los datos 1, 2, 4, 5 y 7, sacamos nuestra varianza y decimos la varianza es de 5.7 y tendríamos que decir años al cuadrado. Es difícil interpretar los años al cuadrado, entonces sería conveniente regresar ese valor a unidades originales, a años simplemente. Bueno, si está al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y ya tenemos un valor en unidades originales que es la desviación estándar. Se calcula con la raíz cuadrada de la varianza. ¿Pero qué significa la desviación estándar? Bueno, esa desviación o el error total, la diferencia entre cada valor a la media, la repartimos entre todos, como si todas las unidades estuvieran a la misma distancia de la media. ¿Qué valor tendría esa distancia, esa desviación? Entonces, la desviación estándar es el reparto del error entre todas las unidades por igual. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Y está en unidades originales de la variable. Estas dos medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar, son las más comunes e indican qué tan alejados están nuestros datos entre sí. Siempre son 0 o mayores que 0. Si fueran 0, quiere decir que todos nuestros datos son iguales y todos son iguales a la media, entonces no hay desviación. Entre más grande sea el valor, quiere decir que hay más desviación o más variación. Y al igual que la media, son muy sensibles a valores extremos. Un valor extremo tendría una desviación muy grande y esa desviación tendríamos que repartirla entre todas las unidades, entonces es muy sensible a valores extremos estas medidas de dispersión. Por último tenemos el coeficiente de variación, que nos sirve para comparar la variación entre dos poblaciones que tienen las mismas unidades de medición de una variable, pero las magnitudes son muy distintas. Por ejemplo, si tenemos la media de peso de los perros, que es 40, y la desviación estándar de 2 kilogramos, y la media de peso de las ratas, que digamos que son 0.39 kilogramos y una desviación estándar de 13. Si observamos solamente las desviaciones estándar, diríamos hay más variabilidad en los perros porque es de 2, comparada con 0.13 en las ratas. Pero si calculamos el coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre la media, resulta que es mayor para las ratas. Es decir, esa desviación estándar representa el 33% de la media, y en el caso de los perros solo representa el 5%. Entonces, con el coeficiente de variación nos damos cuenta que relativamente hay más variación en las ratas que en los perros, en el peso de las ratas que en el peso de los perros. Entonces, el coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre la media, nos permite comparar la variación entre dos poblaciones si se utiliza la misma variable con las mismas unidades. Para nuestros datos y nuestra muestra de COVID y edad, podemos calcular la amplitud, que sería de 58, el valor más grande menos el más pequeño, la varianza con la fórmula que vimos en las diapositivas anteriores, y luego la raíz cuadrada de eso sería nuestra desviación estándar y nuestro coeficiente de variación, que nos serviría para compararlo con otra población o con otros datos con estas mismas variables. Estos serían nuestras medidas de dispersión para estos datos. Bueno, vimos un concepto muy importante que es la variación y cómo medirla. ¿Por qué es importante expresar y tomar en cuenta la variación? ¿Cómo podemos hacer esto? Y un concepto también importante es la desviación estándar. Se va a estar utilizando mucho a lo largo del semestre. Entonces tienen que entender qué representa. No solamente cómo se calcula, sino cómo se interpreta un valor determinado.